Mi esposa me preguntó si podía irse a casa con otro hombre, pero mi respuesta la dejó paralizada. Por supuesto. Y no tienes que volver. Me fui con el corazón roto, pero con la dignidad intacta. No esperaba que la liberara tan rápido del compromiso que habíamos jurado juntos. En los días siguientes, descubrió que el otro hombre no quería compromiso, solo el momento. Se quedó sola, ante el reflejo de su propio error. Yo, poco a poco, reconstruí mi vida y encontré un nuevo amor, alguien que me ofrece respeto, verdad y paz. Cuando nos volvimos a encontrar, quiso hablar del pasado, pero fui directo, la perdoné, no por ella, sino por mí. No guardo rencor, pero tampoco pienso volver. Cada uno tomó su camino, ella con arrepentimiento, yo con un nuevo comienzo. Recuerdo exactamente como lo dijo, como si me pidiera permiso para comprar un vestido o salir con una amiga. ¿Te importaría si me voy a casa con él esta noche? Con él. Y ni siquiera se molestó en disimular el pronombre, en disimular su intención. Se me revolvió el estómago, pero mi voz salió antes de que mi corazón pudiera comprender lo que estaba pasando. Por supuesto. Y no tienes que volver. El silencio posterior dolió más que cualquier grito. Me miró como si esperara algo más, tal vez una súplica, un escándalo, tal vez la humillación que le facilitaría dejarme. Pero no hubo drama. Solo un hombre destrozado por dentro, intentando mantener unido lo poco que le quedaba de sí mismo. Y en ese momento, incluso antes de que ella saliera por la puerta con él, ya lo supe, nunca volvería a ser mía. Pero lo que ella aún no sabía era que, después de esa noche, tampoco volvería a estar completa. El dolor de la traición no solo proviene de la ruptura, sino de saber que alguien que te miró a los ojos tantas veces con un «te amo» en los labios, ahora hace lo mismo con otra persona. La misma mirada, la misma sonrisa, el mismo toque. Y nos preguntamos, ¿en qué momento empezó a morir el amor sin que nos diéramos cuenta? ¿Fue en el silencio de la cena sin conversación? ¿Con un celular al revés? ¿En besos dados por costumbre, no por deseo? ¿O fue cuando el amor aún estaba vivo, pero ella decidió matarlo? No me traicionaron solo físicamente. Me traicionaron en la historia que construimos, en los planes que hicimos, en la casa que decoramos juntos, en los domingos de ocio que pasamos viendo series que ya no puedo ver. No solo me dejó, sino que arrancó la tierra donde se sembraron mis sentimientos. ¿Y lo más cruel? No se fue llorando, arrepentida. Se fue sonriendo, pensando que avanzaba hacia algo mejor. Como si me hubiera vuelto insuficiente, obsoleto, como un libro que ya ha sido leído y ahora reposa en un estante polvoriento. Pero el tiempo, ese viejo sin prisas, me demostró que la dignidad no es negociable. Que por mucho que duela dejar ir a alguien, duele aún más quedarse donde no te quieren. Y así, poco a poco, comencé a reconstruirme. La primera noche durmiendo sola se me hizo eterna. El desayuno sin las 2 tazas juntas dolía como un cuchillo. El silencio de la casa resonaba con el sonido de la ausencia. Pero poco a poco, llené los espacios vacíos de amor propio. Con buenos recuerdos a los que aún podía aferrarme sin que me destrozaran. Comencé a mirarme al espejo sin sentir vergüenza de haber sido traicionada. La vergüenza no era mía. Era suya. Mientras tanto, ella descubrió que el otro hombre no era un príncipe, solo un visitante. Un turista emocional que pasó por su vida buscando calor, no refugio. Quería una pasión de película, pero terminó con una escena cortada. Y cuando intentó mirar atrás, yo ya estaba demasiado lejos. Lejos en el tiempo, lejos en el afecto. Ya no era suyo, ni siquiera en su memoria. Cuando regresó a mí, no fue con arrogancia. Vino con la mirada cansada de quien finalmente había comprendido lo que había perdido. Quería hablar. Decir que lo sentía, que había estado confundida, que había sido débil. Tal vez esperaba que la abrazara, que le dijera que el amor lo puede todo. Pero lo que encontró fue a un hombre que había aprendido a amarse a sí mismo más de lo que necesitaba ser amado por los demás. La perdoné. No por ella. Por mí. Porque guardar rencor es como tomar veneno y esperar a que la otra persona muera. Necesitaba seguir adelante. Ella quería volver, pero cuando ella se perdía, yo me reencontraba.
Y allí, ante ella, fui sincero. Dije todo lo que necesitaba decir, no con rabia, sino con la serenidad de quien ya no pertenece a ese pasado. No guardo rencor, pero tampoco voy a volver atrás. Y pude ver en sus ojos el momento exacto en que cayó en la cuenta. Cuando comprendió que el amor que sentía era verdadero. Que el hombre al que había cambiado por promesas vacías era el único que la amaba de verdad y por completo. Pero era demasiado tarde. Porque a veces, el arrepentimiento no basta. El amor caduca cuando se traiciona. Se despidió sin saber que sería su último adiós. Se fue cargando sobre sus hombros el peso de una mala decisión, y en su corazón, la ausencia de un amor que nunca volverá a encontrar. Me quedé. Pero no como alguien que permanece atrapado en el pasado. Me quedé donde estaba seguro, completo, en paz. Y en esa paz, encontré a alguien. Alguien que no necesita ser convencido para quedarse. Que no se compara, que no se esconde, que no necesita mentir para vivir a mi lado. Alguien que llegó cuando ya no lo esperaba. Y con ella, aprendí que el amor verdadero es el que da descanso, no tensión. Es curioso cómo el tiempo revela las verdades ocultas en la pasión. Como el silencio de una ausencia puede gritar más fuerte que 1000 mentiras. Ella quería vivir una aventura y descubrió que las aventuras terminan. Yo quería construir una historia. Y ahora, estoy escribiendo una nueva. Con otra mujer, planes diferentes y la misma verdad, merezco ser amado con respeto. Pero ¿sabes qué es lo que más duele de todo esto? No fue ser traicionada. No fue ser reemplazada. Fue saber que, aunque se arrepienta cada día de su vida, no hay nada que pueda hacer para volver atrás. Y quizás el castigo más cruel no sea ser abandonada, sino darse cuenta, demasiado tarde, de que fuiste el amor de alguien, y lo perdiste. Y lo más sorprendente de esta historia aún está por venir. Porque el día que pensó que podía presentarse en mi boda, como quien llama a la puerta de un pasado latente, descubrió lo que es mirar a los ojos y ver que el amor sigue ahí, pero ya no es para ti. Sonrió, esperando ser recibida, pero se encontró con una mirada que decía, llegas demasiado tarde. Y lo que sucedió después, nadie allí estaba preparado para ello. Bienvenidos al canal. Aquí, traición, no se romantiza ni se justifica. Las historias que escucharás son ficción, pero los sentimientos, esos son reales. El objetivo es claro, mostrar cómo la traición erosiona la confianza, destruye hogares y deja cicatrices que el tiempo no puede borrar. Per se. Lo que viene a continuación es una historia, impactante, intensa e imposible de olvidar. Buena historia. Se conocieron una cálida tarde de septiembre, de esas en las que el viento parece empujar con más fuerza al destino y el azar actúa como si hubiera ensayado cada paso para que dos vidas colisionaran en el momento justo. Ella llevaba un suéter demasiado fino para la temporada, pero lo llevaba con una ligereza que lo hacía parecer parte de ella misma. Él, distraído por un libro que apenas sostenía en la mano, casi derramó su café en la acera cuando se encontraron por primera vez. Ambos se disculparon al mismo tiempo y sonrieron con tanta naturalidad que parecían conocerse de toda la vida. No había nada extraordinario en la escena, salvo lo que ocurría en el interior de cada uno de ellos, ese silencio interior que precede a los grandes cambios, cuando el corazón comprende lo que la mente aún ni siquiera sospecha. Se llamaba Michael, un hombre de voz serena, mirada atenta y una paciencia que parecía forjada a base de muchas frustraciones. No era precisamente guapo en el sentido estricto de la palabra, pero tenía una presencia serena, casi magnética, como quien escucha más de lo que habla y comprende más de lo que dice. Trabajaba en diseño gráfico, pasando horas frente al ordenador creando proyectos que fusionaban arte y lógica, y sentía un amor sincero por las cosas sencillas, el jazz al final de la tarde, el pan caliente con mantequilla por la mañana y las sonrisas que no requieren explicación. Nunca tuvo muchos amores. Quizás por miedo a entregarse demasiado, quizás porque sabía que entregarse por completo requiere una confianza que no se construye de la noche a la mañana. Se llamaba Emma. Tenía unos ojos grandes y expresivos, de esos que parecían capturar todo lo que la rodeaba con una intensidad casi incómoda. Había en ella una inquietud constante, un deseo de más, de vivir profundamente, como si temiera que el tiempo pasara y no hubiera experimentado todo lo que la vida le ofrecía.
Trabajaba como fotógrafa freelance, saltando de proyecto en proyecto con la misma avidez con la que devoraba libros y experiencias. Era difícil definirla. Había días en los que parecía ligera como la brisa, otros en los que se encerraba en sí misma como si necesitara silencio para reorganizar su propio caos. Pero cuando sonreía, de verdad, el mundo parecía cobrar sentido por unos segundos. Su relación comenzó como casi todas, mensajes intercambiados sin pretensiones, encuentros cada vez menos frecuentes y esa extraña sensación de ausencia cuando uno de ellos tardaba demasiado en responder. Con el tiempo, las conversaciones se hicieron más largas, los silencios más cómodos y las despedidas más difíciles. Michael y Emma parecían encajar donde los demás habían fallado. Él ofrecía estabilidad, ella impulsaba el movimiento. Él era un punto de apoyo, ella era aire. Y, de alguna manera, funcionó. Alquilaron un pequeño apartamento juntos después de 1 año y medio de noviazgo. Era modesto, pero lleno de personalidad. Las paredes no combinaban, una era azul petróleo, otra blanca, otra con una estantería que ocupaba la mitad del salón, y eso decía mucho de ambos. Michael era organizado, metódico, tenía horarios, rutinas, un plan para cada día de la semana. Emma era un caos con encanto. Dejaba una toalla mojada en la cama, olvidaba la luz encendida en la cocina, pero tenía la sensibilidad de percibir cuando él estaba demasiado callado. Y en esos momentos, lo jalaba al sofá, se acostaba en su regazo y le susurraba que lo amaba. Y él la creía. Porque ella lo hacía parecer cierto. Y tal vez lo era. Al menos en ese momento. Las diferencias entre ellos, que una vez alimentaron su encanto, con el tiempo comenzaron a convertirse en pequeñas fricciones. Nada demasiado serio, al menos no a primera vista. Solo el desgaste natural de quienes viven tan cerca. Ella quería viajar más, él quería ahorrar. Ella quería mudarse a un lugar más grande, pero él aún no se sentía listo. Él disfrutaba de las noches tranquilas en casa, ella extrañaba las fiestas, los amigos, la adrenalina de las noches de fiesta llenas de música. Pero aún así, siempre volvían el uno al otro al final del día. Porque, a pesar de las tensiones, había amor. Había cariño. Y, lo más importante, existía la creencia, por parte de ambos, de que su relación tenía algo especial. Algo que valía la pena preservar. Los fines de semana eran su refugio. Tenían una tradición, el sábado desayunaban en la panadería de la esquina, la de las mesas de hierro y la señora que siempre servía el mismo rollo de canela. El domingo, día de película en el sofá, compartiendo una manta y peleándose por el control remoto. En estas pequeñas rutinas, parecían felices. O al menos, contentos. No eran la pareja más apasionada del mundo, pero había ternura en sus gestos, respeto en sus desacuerdos y una casi cómoda sensación de permanencia. Sus amigos más cercanos comentaban que parecían hechos el uno para el otro. Y quizás por eso, Michael nunca cuestionó los largos silencios de Emma. Nunca la presionó cuando decía que necesitaba tiempo a solas o cuando salía con amigos y regresaba tarde, con ese dulce perfume en el cuello. Él creía en ella. Y más que eso, creía que la confianza era una elección. Y eligió la confianza. Emma, por otro lado, atravesaba una época más turbulenta internamente. Empezaba a sentir una inquietud que no podía definir. No era exactamente insatisfacción con Michael, sino una especie de añoranza de sí misma. A veces se encontraba mirando al techo de su habitación, intentando recordar la última vez que sintió algo nuevo. Algo que le aceleraba el corazón. La rutina, que antes la había reconfortado, ahora la oprimía. El amor seguía ahí, pero era un amor domesticado y mesurado, rodeado de promesas y obligaciones. Y ella, tan impulsada por las sensaciones, empezaba a dudar de si podría vivir con tan poco riesgo. Michael notaba que ella era diferente, pero no sabía cómo acercarse a ella sin parecer controlador. Optaba por pequeños gestos, le dejaba el café listo por la mañana, incluso si salía temprano. Llenaba la nevera con sus dulces favoritos. Le compraba flores sin motivo alguno, como había hecho durante los primeros meses. Y ella sonreía. Le daba las gracias. Lo besaba con ternura. Pero algo en sus ojos había cambiado. Un brillo menos intenso, una presencia menos completa.
como si una parte de ella siempre estuviera en otra parte. Los días seguían pasando, y desde fuera, seguían pareciendo una pareja normal. Discutían por nimiedades, se reconciliaban, cocinaban juntos, veían series. Pero algo se acumulaba silenciosamente entre ellos, como polvo que se asienta en rincones donde no llega la luz. Un sentimiento que no siempre se nombraba, pero que estaba ahí, la sensación de que algo se había perdido en el camino, y nadie sabía exactamente cuándo sucedió. Michael intentó reavivar el romance. Planificó un viaje sorpresa para su cumpleaños. Reservó una acogedora cabaña en un pueblo cercano, con chimenea y senderos por el bosque. Ella agradeció el gesto y se conmovió, pero su alegría duró menos de lo que él esperaba. Parecía distraída, distante, como si solo estuviera allí en persona. Aún así, persistió. Creía que el amor era algo que se regaba cada día. Que los tiempos difíciles pasaban. Que lo importante era no rendirse. Emma estaba atrapada entre el cariño que sentía por él y la confusión que crecía en su interior. No quería hacerle daño. Pero tampoco sabía cómo silenciar lo que gritaba su alma. Intentó convencerse de que era solo una fase, que tal vez era solo cansancio, o algún tipo de vacío que pronto pasaría. Pero la verdad es que lo que sentía no era falta de amor. Era falta de aire. Y cuando la falta de aire se vuelve rutina, el cariño por sí solo ya no basta para retener a alguien. La relación continuó, sostenida más por la fuerza de la historia que por la pasión del presente. Y ambos, en silencio, siguieron intentándolo. Porque aún había buenos momentos. Risas genuinas. Abrazos fuertes. Recuerdos que parecían unir las piezas sueltas del presente. Pero lo que ninguno sabía era que el amor, por fuerte que sea, no puede sobrevivir sin presencia. Y que a veces la mayor tragedia no es el final. Es el final que sucede sin que nadie preste atención. Y fue precisamente en este terreno de abandono y ausencia que la trama empezó a tomar forma. Sin escándalos, sin señales evidentes. Solo la lenta erosión de un amor que, poco a poco, ya no bastaba para una sola parte. Pero lo que ninguno de los dos imaginó, en ese momento, fue cuánto dolería esto todavía. Y como el silencio actual pronto se convertiría en la tormenta más devastadora que jamás habían enfrentado. La noche había caído como un peso sobre los hombros de Michael. El viento soplaba frío por las rendijas de la ventana y el lejano sonido de la lluvia empezaba a rozar el techo con una cadencia triste, como si el tiempo hubiera decidido coincidir con lo que ocurría en su interior. Emma tardaba más de lo habitual en volver, y algo en su interior, algo que siempre había relegado a un segundo plano, empezó a latir de forma extraña, inquieta. No eran celos, ni inseguridad, sino una intuición ancestral, casi animal, que le hacía mirar el reloj y sentir una opresión en el pecho a cada minuto que pasaba. Intentó distraerse, ordenando su escritorio, abriendo el ordenador, rebuscando entre sus archivos, pero perdió la concentración. Cuando por fin oyó el sonido de la llave girando en la cerradura, sintió un breve alivio, pero fue un alivio que solo duró mientras la vio entrar. Ella era diferente. Su cabello estaba despeinado, su mirada distante, su cuerpo presente y su alma en otra parte. Él no preguntó nada de inmediato, solo observó. Emma forzó una sonrisa, esa sonrisa practicada de quien intenta ocultar su propia confusión, y dijo algo banal sobre el tráfico, el clima, cualquier cosa que pudiera distraerlos. Michael respondió con una serenidad que ocultó la confusión que comenzaba a formarse en su interior. Por un momento, pensó que la creería. Que una vez más elegiría confiar. Pero esta vez, había algo en su mirada, una lucidez que dolía. Esa noche, la cena permaneció intacta. Se sentaron a la mesa, el sonido de los cubiertos resonando como un intento frustrado de volver a la normalidad. Emma picoteaba la comida sin comer, y él observaba cada gesto, cada vacilación. Hasta que no pudo soportarlo más. ¿Estás feliz?, preguntó de repente, con voz tranquila, casi baja, pero lo suficientemente firme como para cortar el aire. Ella tardó un momento en responder. Fingió sorpresa, pero sus ojos la traicionaron. Claro que sí, ¿por qué preguntas eso? Respiró hondo, apartó la mirada y, por un momento, quiso creer de nuevo, quiso fingir que no pasaba nada. Pero había una verdad que gritaba en su interior.
Porque no lo estoy. Y ya no puedo fingir. El silencio que se hizo fue cruel. Bajó la mirada, removiendo el tenedor distraídamente, y eso fue suficiente. Michael sintió que todo su cuerpo se helaba. Era la confesión sin palabras. El tipo de respuesta que no necesita ser dicha. ¿Hay alguien, verdad?, preguntó con voz temblorosa, intentando no demostrar lo que ya sabía. Ella lo miró fijamente, dudó, abrió la boca y la volvió a cerrar. Las lágrimas brotaron antes de las palabras. Yo no quería que fuera así, susurró, y la habitación pareció encogerse. Se puso de pie lentamente, como si necesitara fuerza para mantenerse erguido. No quería que fuera así, pero lo fue. Podrías habérmelo dicho antes de hacerme creer que aún existíamos nosotros. Emma intentó extender la mano, tocarle el brazo, pero él retrocedió. No me toques ahora. Su tono no era agresivo, era triste, tan triste que ella se estremeció. Caminó hacia la ventana, mirando fijamente como si buscara una explicación en la oscuridad. Solo necesito entender por qué. ¿Me faltaba? ¿Era aburrimiento? ¿Qué era? Porque estaba aquí, Emma. Siempre lo estuve. Lloró en silencio, intentando hilvanar palabras que tuvieran sentido, pero todo lo que salía era fragmentario. Me perdí, Michael. No sé. Necesitaba sentirme viva de nuevo, no quería hacerte daño, pero... La interrumpió en voz baja, casi un susurro. Pero dolió. ¿Y ahora, qué queda? El sonido de la lluvia se hizo más fuerte. Era como si el mundo exterior llorara por ellos. Emma intentó explicar, hablar de confusión, de necesidad, de cómo no había planeado nada. Pero sus excusas sonaban huecas. Él escuchó, pero su corazón ya no la seguía. El amor seguía ahí, pero comenzaba a romperse en pequeños y afilados pedazos. ¿Con quién?, preguntó tras un largo silencio. Ella dudó, tragó saliva y respondió el nombre que hasta ese momento solo conocía como el de una compañera de estudio, alguien que había mencionado casualmente entre proyectos. Sintió que se quedaba sin aliento. No era un desconocido, no era una coincidencia. Era alguien a quien había saludado, con quien había hablado, con quien había intercambiado bromas. La traición tenía rostro. Michael paseaba por la habitación, intentando contener la mezcla explosiva de ira y dolor. Así que por eso. Las marchas, los silencios, la mirada vacía. Debería haberlo entendido. Intentó justificarse, pero él levantó la mano para pedir silencio. No intentes protegerme ahora. No hay nada que proteger. Emma sollozó, diciendo que aún lo amaba, que se arrepentía, que el otro hombre no quería decir lo mismo. Pero sus palabras ahora parecían resonar en una habitación vacía. Él respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas, y respondió con un tono tan tranquilo que la hizo estremecer. Amar a alguien y traicionarlo no coexisten, Emma. Elegir al otro hombre fue tu forma de decir que ya no era suficiente. Y lo entiendo. No puedes seguir fingiendo que todavía hay un nosotros, punto. El silencio que siguió fue denso. Intentó acercarse de nuevo, pero él retrocedió y agarró su abrigo. ¿A dónde vas?, preguntó desesperada. Él la miró y dijo, con una calma profunda, lo suficientemente lejos para no verte desmoronarte por lo que elegiste. Emma se dejó caer en el sofá, con la cara entre las manos y el cuerpo anegado en lágrimas. Él abrió la puerta y se quedó allí un segundo, mirando al suelo, como si una parte de él aún quisiera regresar, pero el resto ya se hubiera ido. Y entonces se fue. La puerta se cerró con un fuerte golpe que resonó más fuerte que cualquier grito. En los días siguientes, la casa se convirtió en un espejo de vacío. Las plantas se marchitaron, las ventanas permanecieron cerradas, el aire cargado de recuerdos que ya no la consolaban. Emma intentó llamar, enviar mensajes, suplicar una conversación, pero Michael no respondió. Guardó silencio absoluto, no por ira, sino porque no quedaba nada que decir. Con el paso del tiempo, empezó a comprender el verdadero peso de la decisión que había tomado. El otro, el hombre por quien lo había arriesgado todo, parecía cada vez más distante. No hablaba de futuro, no prometía nada.
Era demasiado ligero, demasiado efímero, y cuando ella empezó a pedir más tiempo, más presencia, más significado, simplemente desapareció. Emma se quedó sola con su propio error, intentando reconstruir lo que había desechado. Buscó a Michael una última vez, no para disculparse, sino para intentar comprender si existía alguna posibilidad de un nuevo comienzo. Él aceptó verla en un café semanas después. Ella llegó primero, nerviosa, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. Cuando él entró, casi no lo reconoció. Su mirada serena, su postura firme, era un hombre diferente. Un hombre que había aprendido a seguir adelante. Necesitaba verte, dijo ella con la voz casi quebrada. Lo sé, respondió él, sentándose con calma. Sus palabras salieron a borbotones. Habló de arrepentimiento, de vacío, del dolor de darse cuenta demasiado tarde del valor de lo que tenía. Él la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando terminó, esperó unos segundos antes de hablar. Emma, te he perdonado. Sus ojos se abrieron de par en par, confundida. ¿Me has perdonado? Él asintió. Sí. Porque el perdón es la única manera de dejar de cargar con lo que me hiciste. Pero no confundas perdón con venganza. No voy a volver atrás. Intentó tomar su mano, pero él la apartó con suavidad. Me enseñaste algo. Que el amor sin respeto se convierte en una herida. No quiero más heridas. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, por un momento, él casi cedió. Casi. Michael, metí la pata, pero aún te quiero, susurró desesperado. Él la miró con ternura, pero respondió, yo también te quise. Pero ahora amo la paz que he encontrado lejos de ti. Las palabras perforaron el aire como una sentencia. Emma comprendió que ese era el final. No había lugar para promesas ni nostalgia. Lo que había entre ellos estaba sepultado bajo el peso de su decisión. Y el destino, que parece deleitarse cerrando ciclos de formas cruelmente poéticas, aún le tenía reservada una escena más. Meses después, en una boda en un salón iluminado por cientos de luces doradas, Emma entró inesperadamente. No sabía qué la había llevado allí, tal vez un último impulso de esperanza, tal vez el masoquismo de ver lo que había perdido. Cuando lo vio en el altar, de la mano de otra mujer, se le rompió el corazón por completo. Parecía radiante, sereno, completo. Y cuando sus miradas se cruzaron, sonrió. No una sonrisa de amor, sino de despedida. En ese momento, Emma comprendió que el castigo más doloroso no es el abandono. Es ver, impotente, como alguien ama a otro como una vez te amó. Aplaudió el beso que selló su nuevo comienzo, y entre los aplausos, sintió lágrimas silenciosas caer. El mundo daba vueltas, la gente sonreía, pero en su interior, todo se desmoronaba. El amor, se dio cuenta demasiado tarde, no muere cuando se va. Muere cuando es traicionado. Y cuando muere así, no hay resurrección posible. El tiempo siguió su curso como una corriente inevitable, llevándose consigo los restos de lo que una vez fue un hogar. Después de la boda, Michael nunca volvió a saber directamente de Emma. Los mensajes cesaron, las llamadas telefónicas cesaron, y su nombre ya no ocupaba espacio alguno en sus conversaciones ni en sus recuerdos activos. Había hecho el esfuerzo necesario para liberarse por completo. No solo de las ataduras, sino también del dolor, la herida y, sobre todo, de la tentación de albergar cualquier rastro de culpa. Empezó a vivir con ligereza, sin necesidad de mirar atrás. Su nueva relación floreció como una planta regada con paciencia y verdad. No hubo fantasmas entre ellos, ni promesas hechas por obligación. La mujer con la que se casó no lo completó, lo desbordó. Michael aprendió que el amor verdadero no es el que nos atrapa en una historia, sino el que nos enseña que ser amado de forma sana no es un lujo, es un derecho. Emma, de este lado del tiempo, cargaba con una ausencia que ningún otro hombre, lugar o experiencia podía llenar. Tras el matrimonio de Michael, su vida se sumió en un silencio difícil de explicar. No era solo soledad, era la sensación de estar fuera de lugar en su propio cuerpo. Despertaba cada día con un recuerdo que quemaba como una cicatriz expuesta, su mirada, firme y serena, diciéndole que no volvería. La destrozaba más que cualquier grito. Intentó seguir adelante,
pero descubrió que no todos están hechos para nuevos comienzos fáciles. La culpa acompañaba cada gesto, cada intento de seguir adelante. Conoció a otras personas, se mudó a otros entornos, pero nada encajaba de verdad. No porque nadie fuera lo suficientemente bueno, sino porque, en el fondo, sabía que había desperdiciado lo que muchos pasan toda su vida intentando encontrar. El amante, que por un tiempo le había ofrecido la ilusión de libertad y emoción, desapareció de su vida como si nunca hubiera existido. Intentó contactarlo, buscó respuestas, pero él ni siquiera respondió. No hubo una ruptura oficial, ni una conversación sincera. Solo el vacío dejado por alguien que nunca tuvo la intención de quedarse. El dolor del rechazo no era solo el de ser abandonada, sino el de darse cuenta de que la habían usado, ignorado y reemplazado por la misma frialdad con la que había abandonado a Michael. Lo más cruel era saber que, mientras ella agonizaba emocionalmente, Michael florecía en paz. Y no por venganza ni vanidad, sino porque había elegido ser feliz. Años después, Emma se convirtió en una figura solitaria. Continuó con su fotografía, pero ahora sus imágenes parecían cargadas de un tono más melancólico. Fotografiaba parejas y familias con una sensibilidad conmovedora, pero siempre había algo oculto tras el objetivo. Una añoranza de sí misma, de quien era antes de destruir lo único que la anclaba. Durante una de estas sesiones, se encontró por casualidad con una pareja amiga de Michael. La conversación fue breve y educada, pero una frase la atormentó durante semanas: «Está tan bien. Deberías haber visto la paz que ha encontrado». Esta frase se repetía en su mente como un estribillo silencioso, la banda sonora de una historia que ella misma decidió terminar prematuramente. Michael, por su parte, no se amargó. No contagió su dolor a los demás, no se cerró al amor. Al contrario, transformó todo lo que experimentó en madurez. No necesitó relatar sus experiencias para demostrar cuánto había crecido. Simplemente vivió de otra manera, con más presencia, más gratitud y más claridad sobre lo que aceptaba y lo que no en su vida. Su matrimonio no era perfecto, pero era real. Y eso fue suficiente. Su nueva esposa sabía exactamente quién era él y lo que había sufrido. Y, sin embargo, nunca lo convirtió en una carga. Lo cuidó con facilidad, y él le correspondió. Construyeron una familia con cimientos sólidos, crearon sus propios rituales, viajaron, rieron y lloraron juntos. Había verdad allí. Había raíz. Michael ahora entendía que el amor no sobrevive con sentimientos intensos que van y vienen, sino con la decisión diaria de permanecer, incluso cuando es más fácil rendirse. Una tarde, muchos años después, Emma recibió una invitación inesperada. Era una exposición de fotografía organizada por un grupo al que admiraba. Otro fotógrafo le había sugerido su nombre, y decidió aceptar. Durante el evento, mientras observaba las obras colgadas en las paredes, vio a una mujer sonriendo a lo lejos, sosteniendo a un niño pequeño. La mujer le resultó familiar, y por un instante, el corazón le dio un vuelco. Cuando el niño corrió hacia un hombre que esperaba cerca de la puerta, Emma sintió que el suelo desaparecía. Era Michael. Estaba allí. Más maduro, más sereno, con la misma mirada tranquila, pero ahora lleno de una luz diferente. La mujer era su esposa. Y el niño, su hijo. Emma no sabía si esconderse, acercarse o simplemente huir. Se quedó quieta, intentando contener las lágrimas que brotaron sin previo aviso. Michael la miró. Por un instante, sus miradas se cruzaron. La reconoció. Pero su rostro no cambió. Simplemente asintió cortésmente, sin sonreír, sin juzgarla, solo con un simple gesto. Y luego volvió su atención a la mujer y al niño. Esa escena decía más que cualquier conversación. La había dejado en el pasado. No con resentimiento, sino con convicción. Para siempre. Emma salió de la galería y caminó por las calles, sintiendo el viento en la cara como si cada respiración llevara un fragmento de lo que había perdido. Llegó a casa, se quitó los zapatos, se sentó en la cama y lloró como hacía mucho que no lloraba. No de rabia, ni de añoranza, sino de arrepentimiento. Un arrepentimiento que no busca redención, solo consume. Esa noche, se escribió una carta a sí misma. No se la enviaría a nadie.
Era simplemente un intento de reorganizar la culpa que siempre cargaría. En la carta, escribió una sola frase más de una vez: fui el error de alguien que solo comprendió el valor después de la pérdida. Michael siguió adelante con su vida sin mirar atrás. Cuando sus hijos le preguntaban sobre el pasado, les hablaba con sabiduría. No ocultaba el dolor, pero tampoco lo convertía en drama. Les enseñó que el amor es una vía de doble sentido y que el respeto es su combustible. Y sin respeto, ningún camino sobrevivirá. El pasado se convirtió en una dura pero necesaria enseñanza. Y aprendió todo lo que necesitaba saber para ser el hombre que es hoy. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero saber, ¿qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión sincera en los comentarios. ¿Alguna vez has pasado por algo así? ¿Conoces a alguien que lo haya hecho? Tu perspectiva puede ayudar a otros a ver el valor del amor verdadero antes de que sea demasiado tarde. Y, por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cada semana, nuevas historias reales, conmovedoras e impactantes como esta te esperan aquí. Esta historia nos muestra, crudamente, cómo la traición no solo destruye una relación, sino que también desgarra partes del agresor. No hay garantía de retorno. Cuando eliges traicionar, también eliges enterrar algo de lo más puro. Engañar no es solo traicionar a la otra persona, es traicionar todo lo que has construido, es matar la confianza, es convertir el amor en un recuerdo doloroso. Ningún perdón puede borrarlo, y ninguna cantidad de tiempo puede reconstruirlo de la misma manera. Que esta historia te recuerde que, cuando tienes algo verdadero, la mayor prueba de madurez es elegir cuidarlo, no destruirlo. Y una vez más, enfatizamos, este canal no apoya, idealiza ni justifica ningún tipo de traición. Aquí, la verdad, el respeto y el amor van de la mano. Gracias por escuchar hasta el final.